hemos empezado a hablar acerca de la carta a los Efesios, ¿no? Y esta carta es espectacular porque básicamente lo que busca Dios a través de Efesios, de los Efesios, que está en Asia Menor en esa época. Actualmente podría ser Turquía, el país donde está Éfeso y toda esa zona. El Señor, a través de su palabra, nos muestra cuál es el diseño de Dios para su iglesia. Y el mensaje que hoy quiero presentar está basado en el libro de Efesios, desde el capítulo 2, desde el versículo 11 al 22. Y el mensaje se llama Una sola familia en Cristo, su iglesia. Hermanos, Dios hizo su familia. Quiero que sepa así, para partir rápidamente, cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza. El plan de Dios era que el hombre se multiplique. Multiplícate, le dijo, ten hijos, todos los que quieras. Y ese fue el plan de Dios en Génesis 1, 26, 27 y 28, donde dice, ¿no? Fructificar y multiplicados. Y luego le dice sojugar la tierra, someterla, ¿no? Señorear sobre los peces, sobre las aves, sobre todo animal que se mueve o se arrastra sobre la tierra. Ese fue el plan de Dios. Dios quería hijos. Eso significa, ¿qué es lo que pasa cuando uno es padre y tiene hijos? Se forma una familia, ¿verdad? Y cuando uno tiene nietos, ¡wow! Mejor aún. Yo levanto mis manos porque tengo nietos y ya la familia creció, ¿verdad? Y es bonito porque a los hijos no los engríes, ¿no? Con los hijos eres tratado y ellos también son tratados. Pero a los nietos no hay límites muchas veces con los nietos. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque el plan de Dios inicialmente era crear una familia, pero Adán no le dio hijos a Dios. Se lo dio a su nuevo padre, a una nueva naturaleza caída. A él sí le dio hijos conforme al sistema y conforme a este mundo. Por eso es que cuando Jesús le habló al hombre, en Juan 8:44, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No es que Él los está insultando. Cuando Jesús les está diciendo a ellos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, no es un insulto, eres tu hijo el diablo, como muchas veces nosotros podemos escucharlo. No, Él les está hablando de una naturaleza con la que el ser humano ha nacido. Por eso es que Juan el Bautista podría decir raza de víboras. ¿Por qué? O nido de serpientes. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre obedece a esa naturaleza espiritual con la que, por causa del pecado, todos hemos nacido. Pero Dios se hizo de una familia y como Adán falló, el plan de redención se estableció desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22. Cuando Cristo vino, lo que hizo fue restaurar lo que se había perdido. Y Él establece una nueva familia. Pero esa familia, ese pueblo que también es conocido como familia, como pueblo, se llama iglesia. Amén. Así que vamos rápidamente, quiero que me acompañen con estos textos. Vamos a leerlo y vamos a entenderlo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo
espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oramos, Señor, para que tu palabra pueda traer iluminación a nuestra vida, Señor. Pero oramos para que tu Espíritu Santo y tu palabra se abran campo en nuestra mente y en nuestro corazón y pueda traernos, Señor, lo que necesitamos ver, entender, conforme a lo que tú vas desarrollando en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en esta mañana. Te pedimos, Señor, ten misericordia de nosotros y concédenos, Señor, el privilegio de ver lo que tú estás mostrándonos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a hablar rápidamente de la carta, de esta carta escrita por Pablo en Éfeso, a los Efesios. Bueno, es una carta escrita por Pablo. Pablo escribió esta carta mientras estaba preso en Roma. Ustedes tienen ahí aproximadamente entre el año 60 y 62. Él estaba en la prisión y es una de las cartas de la prisión. Él escribió junto con Filipenses, Colosenses, Filemón y fue enviada a través de Tíquico, que fue quien llevó esta carta. Ahora, la carta fue concebida para ser leída en todas las iglesias de Asia Menor, en Éfeso, es decir, la iglesia de Éfeso empezó con una, pero comenzó a multiplicarse. Entonces la carta que tenía que llegar ahí, llegó a ese lugar, pero tenía que circular por todas las iglesias de Éfeso. Ahora, Éfeso en el siglo I es reconocido en el mundo antiguo por Artemisa, por Diana. ¿Y por qué este personaje de alguna manera es importante? Porque Diana es la diosa de los efesios, a quienes ellos adoraban. Pero en el año 315, cuando Constantino asume el poder del imperio romano en Occidente, cuando él asume, él busca la manera de unificar todo el imperio y él se da cuenta que hay un vínculo común entre todos los pueblos y ese vínculo es el vínculo religioso, porque todos son religiosos, pero cada uno adora a un Dios diferente. Es a partir de ahí que empieza el sincretismo religioso. La palabra sincretismo significa mezclar, comienza a mezclar una religión con otras religiones y es a partir de ese momento que Diana, hasta ese momento María no era motivo ni de culto ni de adoración, porque el Señor, el Salvador, el que dio su vida, el que murió, el que resucitó es Cristo. Pero a partir de ese momento Constantino, en su deseo de querer unificar el pueblo, entonces él comienza a decir que Diana es parte de la iglesia cristiana y que Diana es la misma María. Y a partir de ese momento aparece el culto al Señor Jesús, pero como niño, porque pone a Diana de los Efesios, que es la misma estatua, es la misma figura de Diana, es la misma figura de María, y pone al Señor Jesús, lo pone como niño en los brazos de María y a partir de ese momento comienza ese culto. Por eso el mundo antiguo es reconocido por Artemisa o Diana, que es la misma persona. Ahora, la iglesia de Éfeso fue iniciada por Priscila y Aquila, que fueron discípulos de Pablo, y luego Pablo se establece ahí por 3 años para consolidar la iglesia, es decir, para traer fundamento sólido, fundamento bíblico. Quiero que sepa algo, el mismo evangelio que escucha ahora es el mismo evangelio que ellos predicaban en ese tiempo. No hay otro evangelio diferente, no que hay otro evangelio como lo dice la Escritura. Lamentablemente, hoy en día no se predica el evangelio. Mucha gente habla, muchas iglesias lamentablemente, o muchos lugares, lo que hacen es tratar de acomodar las escrituras a la gente y le dicen, mira, Dios te ama, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello, pero no hablan absolutamente nada de lo que realmente es el evangelio. Y sin un entendimiento correcto del evangelio, la gente va a adorar a un Dios falso y eso va a terminar en una tragedia, porque son personas que van a vivir engañadas y que van a, lamentablemente,
irse a perdición, como lo dice la Escritura. Por eso es que cuando se establece la iglesia de Éfeso, Pablo se establece 3 años ahí para traer fundamentos sólidos, fundamentos correctos que edifiquen la iglesia, y luego envía a Timoteo. Timoteo, cuando fue enviado a Éfeso, él enfrentó a falsos maestros, falsos profetas, siendo joven, porque era joven, casi tendría pues unos 36 años cuando llegó, cuando fue llamado tenía 18, 19, pero cuando fue enviado a Éfeso tendría aproximadamente 36, 37 años, pero bastante joven, y obviamente tenía que lidiar, enfrentar a los falsos maestros, las falsas doctrinas, pero Pablo lo envió con ese propósito. Ahora, Pablo escribe a los creyentes de Éfeso, que en su mayoría son gentiles. La palabra gentil es la palabra para que nosotros podemos entender la gente que no tiene pacto con Dios. El único pueblo que tenía pacto con Dios era el pueblo judío, porque Dios escogió al pueblo judío para que el Salvador venga a través del pueblo judío. Ahora, un gentil era conocido, es una persona que no pertenece al pueblo judío. Cuando nosotros vemos la palabra gentil en la Biblia, esa es la persona a la que se está refiriendo. Alguien que no tiene pacto, alguien que no tiene Dios. Alguien que puede ser idólatra, pero simplemente no pertenecía al pueblo judío. Ahora, Éfeso vivía en un contexto totalmente pagano, lejos de las Escrituras, lejos de Dios. Y Pablo les recuerda que aunque antes ellos estaban excluidos del pueblo de Dios, ahora son parte de la familia de Cristo, porque Pablo está preocupado. Estas personas han escuchado el Evangelio, estas personas han respondido al llamado de Dios, pero ahora tienen que crecer espiritualmente. No pueden quedarse ustedes en la posición y en el lugar donde están. Somos llamados a crecer, y el propósito de esta parte es mostrar, de parte de Pablo, que la iglesia no junta a las personas al azar. No es que Dios salva a quien pueda. Esto no es como, sálvense quien pueda. ¿Han escuchado ese dicho? Por favor, sálvense quien pueda. Y todo el mundo corre, ¿no? Y tratan de salvarse. No. Dios tiene todo bien claro. Dios tiene todo bien planificado. Aún este tiempo, este momento, el hecho de que usted tenga el privilegio de oír el Evangelio, le ayuda a usted a que pueda poner su mirada en Dios. Ahora, nosotros, el propósito de las Escrituras y de esta parte no es mostrar que la iglesia no junta personas al azar o a las que pueda, sino es el diseño eterno de Dios para su pueblo, para su iglesia. Porque Dios ha establecido levantar una nueva humanidad. Esa humanidad fue planeada en Adán, pero por causa del pecado, Adán fue destituido de la gloria de Dios, y por causa de él todos heredamos el pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios, al igual que él. Nacimos separados de Dios y nacemos para ser condenados, pero en medio de nuestra vida Dios se aparece por medio de su evangelio, y eso es un privilegio. Que tú escuches el evangelio y respondas al llamado de Dios es un privilegio. En medio de nuestra vida Dios se aparece por medio de su evangelio, por medio de Cristo, porque el plan de él es rescatarnos de la condenación eterna, de la muerte, de la segunda muerte espiritual. Ahora, él quiso establecer una nueva humanidad en Adán, pero Adán pecó, pero él ahora ha establecido una nueva humanidad por medio de un solo hombre, que es Cristo. Por eso es que la Biblia dice que por un hombre entró el pecado al mundo, pero por un hombre también entró la vida al mundo, por medio de Cristo. Una nueva generación. Dios quiere levantar una nueva generación sin relación con el pecado. Una nueva generación que solamente está sostenida por medio de Cristo. Es importante mencionar esto porque si usted quiere crecer espiritualmente, un discípulo maduro es alguien que crece continuamente en su caminar con Dios. Tiene hambre y sed por las cosas de Dios. ¿Cómo sé que una persona es creyente? Aunque es difícil saberlo, pero ¿cómo sé que una persona tiene evidencias de ser un creyente, alguien que está creciendo? No necesariamente porque viene a la iglesia, aunque eso es en parte sí, pero es alguien que crece continuamente en su caminar con Dios, tiene hambre y sed por las cosas de Dios, especialmente por su palabra. No es libre de pecar, porque la naturaleza corrupta con la que hemos venido es de pecado, pero ya no practica el pecado, que es muy diferente, porque es libre, pues Cristo lo ha liberado.
y busca la oportunidad continuamente de predicar este evangelio. Vamos con el primer punto que quiero establecer sobre los textos que hemos leído. Debemos recordar quiénes éramos sin Cristo. El hombre no entiende quién es sin Cristo. Muerto, separado de Dios y atrapado en una naturaleza de pecado. Esa es la condición en la que cada persona nace en este mundo. Cada persona que nace en este mundo nace muerto espiritualmente, separado de Dios y atrapado en una naturaleza de pecado que es cuestión de tiempo para que se manifieste, y en algunos se corrompe de manera escandalosa. Un drogadicto, un alcohólico, alguien iracundo. Nosotros, el ser humano, tendemos a señalar, sí, este es así, este es asá, pero esa es la manifestación de su pecado. Otros no manifiestan su pecado de manera escandalosa, se les ve tranquilos, apacibles. Mira, es un pan de Dios, parece un ángel. Oye, este parece cristiano, pero no lo es. Y no confundamos, porque esas son las personas más difíciles para que puedan venir al evangelio. ¿Por qué? Porque creen que son buenos cuando no lo son. Si fueran buenos, no morirían, serían inmortales. Si fueran buenos, no cometerían ninguna clase de pecado. Pero cada persona que nace, nace para pecar. Y por causa del pecado es que muere. Si muere el niño que nunca comete pecado, por causa del pecado muere. Ahora, ¿quiénes éramos sin Cristo? Estábamos muertos, separados de Dios y atrapados en una naturaleza de pecado. Esa es la condición de todo ser humano, hombre o mujer. Como lo dice la Escritura, por tanto, acordaos. Diga conmigo, acordaos. Otra vez, acordaos. Dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que nos acerca a Dios? Es el Evangelio. Ahora, este texto realmente no aplica a todos, aplica solamente a los hijos de Dios. Pero Pablo inicia con este llamado a recordar quiénes éramos antes de Cristo. Estábamos espiritualmente muertos, no éramos parte del reino de Dios, sin patria celestial, sin esperanza y sin acceso a las cosas de Dios. Pero el Evangelio transforma esa separación en cercanía. ¿Cuál es el propósito de escuchar el Evangelio? ¿Conocer? No es solamente conocer. El propósito del Evangelio es traer a las personas a Cristo, a que se arrepientan, que vean su condición y que puedan venir a Él. Ahora, hermanos, ser parte de la familia, el venir a una iglesia no me hace ser cristiano. El vivir en un McDonald's no me hace, nadie vive en un McDonald's, ¿no? Aunque no me hace ser hamburguesa. O el vivir en un aeropuerto no me hace ser avión. El que una persona venga a la iglesia no significa que sea creyente. ¿Pero por qué lo menciono? Porque ser parte de esta familia no es por méritos, sino es pura gracia. Es la respuesta de Dios. El evangelio, el plan de Dios es que cada persona responda a su llamado. Pero responder al llamado es venir con todo. Ahora, recordar la naturaleza pasada nos enseña a estar agradecidos. Cuando yo veo quién era, pero también cuando veo quién puedo ser sin Dios. No sé si en el caso de ustedes les pasa, si se han escandalizado de su propia naturaleza, lo que podrían ser capaces de hacer sin Dios. Hermanos, cualquier persona podría ser capaz de hacer las atrocidades más grandes. Y sin Dios, yo sé que eso es el mundo. Pero en Cristo hay mucha gente que dice que es cristiana y comete atrocidades, diciendo que son creyentes. Ojo. Entonces, recordar nuestra naturaleza nos enseña primero a estar agradecidos, saber quién es Dios, de dónde nos ha sacado y por qué lo ha hecho. Pero también nos permite caminar con humildad delante de Él. Nos impulsa no solamente a caminar con alegría, con gozo, sabiendo que Él es nuestro Dios, sino que nos impulsa
a reconciliar a otros. Oye, ven, tienes que conocer esto, tienes que conocer la verdad, tienes que conocer el Evangelio. No somos un grupo para exaltarse a sí mismo, no somos un grupo selecto, somos pecadores que nos hemos arrepentido de nuestra condición, que hemos reconocido nuestra condición y por ese hecho hemos sido adoptados por Él, por su gracia. Y saben, la iglesia, lo que usted está viendo acá, no estamos hablando del edificio, estamos hablando de la iglesia, que es todo aquel que responde al llamado y se bautiza. La iglesia es el lugar y el hogar que Dios preparó para su pueblo temporalmente aquí en la tierra hasta que Él vuelva. La iglesia es el lugar que Él preparó. La iglesia no es una idea de los hombres. Si existe una iglesia que está, digamos, administrada por ministros, por hombres de Dios, no es porque ellos quisieron, es por el llamado de Dios. Veamos qué es lo que nos dice la Escritura aquí. Y perseverando unánime, dice, cada día en el templo, está hablando de los que creyeron en el Evangelio, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo, dice, favor con todo el pueblo. O sea, la gente de afuera los miraba con agrado. ¿Y qué dice ahí en letras amarillas? Y el Señor... Vamos a leer, 1, 2, 3. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que añade a la iglesia? Cristo. Así es, Dios, Cristo. Él es el que añade a la iglesia. Él es el que añade. La iglesia no es una idea del hombre. La iglesia es el plan de Dios desde el inicio. Y cada persona que viene a salvación, Dios lo pone en su iglesia. No lo pone en nuestra iglesia, porque no es nuestra iglesia. Lo pone en su iglesia, porque es su iglesia. Y lo pone temporalmente ahí hasta que Él venga. ¿Por qué? ¿Qué haces con la...? Mi esposa siempre usa este ejemplo, el de la carne. ¿Qué haces con la carne cuando la compras? ¿La dejas afuera? Solo si la vas a cocinar, ¿verdad? Pero si no la vas a usar de acá a una semana o 2 semanas, ¿dónde la pones? La pones en el lugar donde se va a mantener, donde se va a conservar. La iglesia es el lugar que preserva el pueblo de Dios, donde unos a otros somos animados, confrontados, formados, estimulados. ¿Se entiende? Ahora, de todos los pueblos, una sola familia unida por la cruz de Cristo. Es decir, si bien es cierto, cuando Pablo está hablando acá de judíos y gentiles, porque él está haciendo esa diferencia entre judíos, es decir, el pueblo que Dios escogió para que venga el Salvador, y gentiles, el pueblo que también Dios escogió, pero que no eran parte del pueblo judío. ¿Y qué es lo que hace él? De ambos pueblos forma una sola familia en Cristo. Veamos lo que dice la Escritura, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hermanos, lo que Dios hizo fue unir un solo pueblo. Ahora, usted me pregunta, algunas personas podrían preguntarse, pero entonces, ¿Dios escogió al pueblo de Israel? Sí. ¿Al pueblo judío? Sí, los escogió para que el Salvador venga por medio de ellos. Pero el pueblo de Dios ha sido uno solo desde antes del principio de la historia. Antes de la creación del mundo, Dios ya había escogido a su pueblo. Dios había planificado la venida de Cristo. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando Dios escogió a Israel, lo escogió con un propósito, para que ellos puedan ser luz a las naciones y las naciones puedan mirar
a ellos, a través de ellos puedan mirar a Dios. Como hoy Dios escoge a una persona para que sea su hijo, los escoge, los llama para que la gente pueda ver a través de ellos a Dios, a Cristo. Y es lo mismo, Dios escogió a Israel para que ellos puedan ser luz en medio de este mundo, para que todos los pueblos viniesen a Él. Pero lejos de hacer eso, ¿qué hicieron los judíos? Se creían, voy a decirlo en una expresión popular, se creían la Coca-Cola en el desierto. Se creían lo mejor, al punto de que comenzaban a rechazar a los otros pueblos. Pero el plan de Dios no era escogerlos para que ellos sean lo mejor, sino que a través de su fe, a través de su caminar con Dios, todos los pueblos mirasen a ellos y se hagan como ellos. Ese fue el plan. Pero lejos de hacer eso, ellos hicieron todo lo contrario. Y lo mismo ocurre ahora. Dios escoge a su pueblo no para que ellos sean algo especial, aunque lo son en Él, pero no para que alguien se autogloríe o se vanagloríe de ello, sino que Dios los escoge con el propósito de que sean luz en medio de las tinieblas. Ahora, la cruz no solo reconcilia al hombre con Dios, sino también reconcilia al hombre con el hombre. En Cristo los muros de enemistad culturales, raciales, sociales se deben de derribar. Pastor, ¿cómo el Evangelio puede traer alimento a mi casa? Si un hombre era borracho, era drogadicto, era alcohólico, te aseguro que después de Cristo va a haber más dinero en casa. Si no había relación entre esposos, padres e hijos, después de Cristo, es lo que va a producir. El Evangelio restaura, tiene ese poder restaurador. Dios crea una nueva familia, un cuerpo en el que todos son uno. Pertenecer a la iglesia es más que asistir, es ser parte de una familia que ha sido perdonada. Hermanos, nosotros estamos aquí porque hemos sido perdonados. No somos mejores que nadie, pero por gracia estamos aquí. Dios nos llamó, nos alcanzó por medio de su Evangelio. Y cuando digo no somos mejores que nadie, no me refiero mirándolo desde el punto de vista humano, ¿no? Porque hay gente afuera que no es creyente, pero no es asesina, se porta bien. Y hay gente afuera que se porta mal. Pero cualquiera de nosotros puede cometer las mismas atrocidades por causa del pecado que está y la corrupción que hay en el corazón del hombre. Siempre alguien decía, ¿quieres conocer a una persona? Dale poder y lo vas a conocer. Hermanos, la paz con Dios que Cristo ganó para nosotros se debe vivir en nuestras relaciones. Y en la iglesia solo hay una familia unida. Somos una familia donde Cristo es la cabeza. Y lo que Él dice, nosotros hacemos. Y lo que Él dice es lo que está en su palabra. Él ganó esta familia. Hemos visto que Él es el que añade a los que han de ser salvos. Dios los añade. Si estás acá, puede ser que puedes tener muchas razones aparentes por el hecho de estar acá, pero la razón principal por la que estás aquí es porque Dios quiere. Y Dios quiere que te alimentes de su palabra, que lo conozcas, que sepas acerca de Él. Y por último, en esta última parte quiero hablar acerca de los miembros de la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros, dice, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y no estamos hablando del templo de estos muros, no estamos hablando de la estructura, estamos hablando de ese cuerpo espiritual que Dios ha formado. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El plan de Dios es una familia. Una familia. Él ha levantado una nueva generación. En este mundo solo hay dos generaciones. La generación de Adán, que es una generación caída, que si no entran en arrepentimiento, van a ser condenados y sentenciados. Y la generación de Cristo. Solo hay dos generaciones, no hay más generaciones. No existen más generaciones en este mundo. La generación de Adán, que es con la que todos hemos venido,
y la generación de Cristo, que son todos aquellos que hemos sido llamados por medio del Evangelio y hemos respondido a ese llamado. La iglesia, hermanos, no es el edificio físico, es ese templo espiritual que Dios va formando. Es necesario que cada persona que se añade sea parte de la iglesia. Es necesario. A veces me gusta la ilustración de un niño cuando está en el vientre, porque está siendo formado. Cuando recién está ovulado, cuando recién el embrión está formándose, tú ves solamente una cabeza y como una espina dorsal, ¿no? Chiquitita, ¿no? Una cabeza y una espina dorsal. Pero ahí van a haber brazos, manos, va a haber corazón. Todo se va a desarrollar. Porque el plan de Dios es que ese niño que ha sido concebido, niño o niña, sea una persona. El plan de Dios es que cuando tú vienes a la iglesia, seas parte de la iglesia. Y eres parte de la iglesia. Y así como así como el cuerpo tiene manos, brazos, corazón y todas las cosas visibles y las que no se ven, que están internas en nuestro cuerpo, pero que son presentes, de la misma manera tu presencia en la iglesia está dada por Dios para que tú seas parte del cuerpo de Dios, como Dios lo ha establecido. Pero para eso necesitas crecer. ¿Quién nutre? ¿Se han dado cuenta quién nutre cuando el embrión está en el embarazo? Sabemos que recibe por el ombligo, ¿no? Sabemos que recibe los nutrientes, pero va creciendo. De la misma manera, nosotros necesitamos seguir recibiendo la palabra para seguir creciendo. Ahora, ya perteneces al hogar de Dios, si es que te has arrepentido y has respondido al llamado. El llamado es que no camines solo. Crece junto a otros. No camines solo. Hermanos, ¿saben lo que pasa? ¿Saben cuando el león viene a cazar? Cuando el león caza, ¿han visto cuando caza? ¿Han visto esos videos de Nat Geo, ¿no? O National Geo? ¿A quién agarra? ¿A quién busca? A los que están apartados, a los que quieren caminar solos. Sufren más. Y sufren, bueno, en el caso de ellos, esa muerte, ¿no? Porque son alimento, pero no camines solo, crece junto a otros. Y la forma de hacerlo es a través del discipulado. Amén. Yo sé que en el discipulado no hay muchos amenes, pero sí hay amenes. Amén. 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 Hermanos, cada uno tiene un papel en la edificación. Tú tienes una responsabilidad aquí. Pero primero discípulate, sirve, ama, sé parte activo de la familia de Dios. No te quedes con lo que tienes. Ser familia implica compromiso. Amén. Diga conmigo, compromiso. Hermanos, no somos llamados a ser espectadores de lo que está ocurriendo. Somos columnas llamados a sostener la iglesia y a reflejar la presencia de Dios en esta tierra. Por eso es que cuando el Señor llamaba a sus hijos, ¿quiénes son los hijos de Dios? Claramente la Escritura nos lo enseña, más a todos los que le recibieron. ¿Qué recibieron? El Evangelio. Recibieron a Cristo. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad, es decir, el derecho legal, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Esto no nace de voluntad de carne ni de voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios. Cuando tú respondes al llamado, esto es el plan que Dios tiene. Integrarte a su casa y que seas parte de él. Su casa es la iglesia. La familia de Dios es la iglesia, donde Él es la cabeza. Amén. Amén. Dios es bueno. Así que si tú estás ya creciendo como discípulo maduro, un discípulo maduro es alguien que crece continuamente en su caminar con Dios, tiene hambre y sed por las cosas de Dios, especialmente por su palabra. No es libre de pecado, pero ya no practica el pecado porque es libre, pues Cristo lo ha liberado. Busca oportunidad siempre de compartir el Evangelio y siempre está buscando nuevos discípulos. Otra de las características que tienen los hijos de Dios es que exhiben el fruto del Espíritu de manera consistente, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Amén.
Vamos a ponernos de pie, hermano, para